desde el primer momento en que comienza el viaje de Cristóbal Colón, hay un elemento religioso central. Porque uno de los objetivos iniciales del viaje era que supuestamente Cristóbal Colón iba no hacia lo que es hoy en día toda la América. El objetivo era tratar de llegar a Asia para entablar una posible alianza entre el mundo cristiano y el mundo asiático en contra del progreso que Turquía estaba haciendo, que el imperio musulmán hacía. Acuérdense, la ampliación de las potencias musulmanas llegaron a todo el norte de África, buena parte de Europa y España. Y por lo tanto, la idea inicial era entablar una alianza con esos países japoneses o China que pudieran ser unos aliados. Y de pronto se encuentran con una situación totalmente diferente a lo pensado, a lo concebido. Eran pueblos distintos, eran culturas peculiares, eran seres humanos con fisonomía diferente a la asiática, a la africana y a la europea. Y entonces también unas tierras que podrían, si eran cultivadas, ser la fuente de inmensas riquezas para España y luego para España y Portugal. Lo peculiar de eso, de ese proceso, que generalmente se llama como un proceso imperial, es decir, como la adquisición de territorios, de regiones, de pueblos, que de ahí en adelante serían súbditos de los reyes de España. Vamos a quedarnos en España todavía. Lo peculiar era que no era únicamente un asunto político y económico y social, sino que desde el principio España también lo planteó como un proceso de evangelización. O sea, desde los primeros viajes, especialmente empezando el segundo y tercer viaje de Colón, no solamente venían marinos, sino solamente venían personas con alma para si hubiese algún pleito armado con las personas viviendo en estas islas y en estos territorios que hoy llamamos América Latina. También sacerdotes y monjes eran traídos para la conversión, la salvación, la redención, porque eso para España, a diferencia de los países que hoy en día marginan la religiosidad, eran instancias en que la nación se suponía que fuese también una nación de servidumbre al cristianismo, que la fe cristiana era un elemento central, que el catolicismo era un elemento central. Así, cuando uno camina por todo el sur de España, digamos, Córdoba, Granada, Sevilla, los conflictos eran económicos y eran políticos, pero no solamente eran económicos y políticos, también era qué religión debe prevalecer. Y yo me imagino cuando llegaron todos estos conquistadores, doctor, no sé si lo cubre usted en el libro, por lo menos en ese primer viaje, cuando llegan a la isla que después le ponen el nombre de El Salvador, ¿no? San Salvador, ¿no? Los indios me imagino que vieron los españoles como unos dioses, ¿no? Porque vieron esos barcos y se bajaron, pero implantaron bandera y una cruz. Esa evangelización forzosa, ¿cuándo la mentalidad, según su investigación, de los indios cambia? ¿En el segundo viaje? Eso es una buena pregunta. Porque los indios veían lo siguiente.
a todos los lugares donde Colón fue en ese primer viaje y donde iría también el segundo o tercer viaje, una de las cosas que él hacía, que es algo que para mucha gente hoy en día no se hace, pero que él lo hacía, era que iba, se plantaba una cruz y había unas meditaciones religiosas. O sea, no se trata únicamente de decir, de ahora en adelante, estas tierras pertenecen a España. Sí, eso era el central de importancia. Y claro, los pueblos autóctonos miraban eso que estaba sucediendo, no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. O sea, veían que porque ¿cómo podía haber comunicación si los españoles no conocían el lenguaje de los nativos y los nativos no tenían la menor idea de que existía el español? Así que no se estaban dando cuenta inicialmente esos nativos que lo que estaba pasando era lo siguiente, una toma de posesión. Y no sabían tampoco que lo que hacía siempre Cristóbal Colón y lo que seguían haciendo los españoles, los navegantes españoles, era nombrar a cada uno de esos territorios. Y por lo tanto, cuando se montaban en los barcos para ir a otro lugar o dejaban a alguna de la gente, por ejemplo, Colón, en lo que hoy en día es la República Dominicana de Haití, lo que un tiempo se llamaba la Española, dejó un grupo de hombres allí. Y entonces los demás, pues, a regresar a España. Lo que no sabían esos nativos era que la presencia de esos seres humanos era la presencia de quienes se consideraban dueños y señores de esos pueblos. Sí. Y que de ahora en adelante esos nativos que tenían su propia religiosidad iban a descubrir que esa religiosidad iba a ser condenada y abolida por los españoles. Eso en algunas de nuestras islas, pues eso no era abolir mucho, pero ustedes se imaginan la angustia que se producía en los pueblos autóctonos en México, por ejemplo, cuando la destrucción de parte de los españoles implicaba también la destrucción de los altares. Cuando uno va a Ciudad de México, ahora uno ve el gran templo que una vez fue templo de la Azteca, pero ese templo estuvo oculto por siglos. La primera vez que yo fui a México, ese templo no había sido redescubierto. Luego entonces se fue redescubierto porque se fue a hacer se edificaba, se rompía la parte de la Ciudad de México para supuestamente ampliar la transportación subterránea, y de pronto el reencuentro con el clásico templo de los aztecas. Entonces, cuando los nativos descubren que estos viajeros habían tomado posesión de ellos, se consideran dueños y señores. Pero no solamente eso, como dueños y señores, ellos determinaban qué iban a hacer como trabajadores. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí. Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CLIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.